Bien, primeramente, obviamente, pues vamos a ponernos un poquito nostálgicos, ¿no? Vamos a hablar acerca de estos antecedentes que ha venido sufriendo la factura, estas transformaciones. Yo creo que muchos se van a acordar todavía por ahí de años anteriores, 90, más o menos por los 90, cuando todavía utilizábamos facturas en papel, en donde ya surgía una figura que se llamaba el impresor autorizado, ¿verdad? Nosotros íbamos con una imprenta que estuviera autorizada por el SAT, no íbamos a Santo Domingo, ¿verdad? Íbamos entonces a la imprenta, ¿verdad? Le pedíamos que nos hiciera la gestión de autorización y esta ya fuera incorporada dentro de nuestros comprobantes. Obviamente, pues, si yo manejo grandes volúmenes de productos, imagínense la cantidad de facturas que necesitaba yo generar. Entonces, obviamente, esto que me generaba, inclusive espacios, inclusive para grandes empresas como donde están ustedes presentes, donde se tenían que llenar todo de papel y había que acondicionarlo porque si llegase a haber, pues, tempestades como las que tenemos ahorita en estos periodos, si llegase a filtrarse el agua, imagínense qué problemas llegábamos a tener, ¿verdad? Bien, por ahí, más o menos en 1998 aproximadamente, empieza a surgir estas facturas de manera electrónica, no para todos los contribuyentes, habían ciertos contribuyentes, principalmente eran grandes empresas, que manejaban una mecánica de facturación de manera electrónica, ¿no? Donde ellos usaban sus propias plataformas para poder generar la factura, ¿no? Que muchas veces pues llegaba a ser complicado, ¿sí? O la información pues llegaba a ser un poquito equivocada. Por ahí viene el boom, ya en 2008, 2010, en donde pues ya se generan nuevas formas para efectos de la facturación. Y es en 2012, 2008, 2010, que se genera lo que es el CFDI, ¿verdad? Ya no tanto como factura electrónica, ya se llamaba CFD nada más, se llamaba CFD, comprobante fiscal digital. En 2012, si mi memoria no me falla, se genera ya lo que es ahora lo que conocemos como el CFDI y también había una opción para efectos de esa transición del papel en donde ya desaparecía la figura del impresor autorizado, de la imprenta autorizada, el propio contribuyente solicitaba sus folios, él podía incluso hasta él por él mismo imprimir sus comprobantes, ¿no? Entonces luego llegaban a haber complicaciones porque habían confusiones con los folios, con las series, algunas autorizaciones que hacíamos 2 o 3 y ya no sabíamos qué control podíamos llevar. Este periodo sufrió una transición durante 2012, a partir de 2014, todavía utilizamos incluso estas formas de facturación durante los 3 primeros meses del 2014 y a partir del 2014 ya todos migramos al famoso CFDI. Y bueno, pues ha sufrido ciertas actualizaciones y una de las más importantes, o en este caso la que tenemos ahorita en la puerta, ya lo tenemos ahorita, es la versión 3.3. Adelante, por favor. Bueno, pues realmente uno de los propósitos principales que va a tener la factura es, obviamente, que se vuelva el pilar, la estructura, tanto del cumplimiento de obligaciones como para la parte de las autoridades, lo que viene siendo la parte de revisión, de fiscalización. Si bien anteriormente pues existían o existen todavía, porque todavía siguen haciendo revisiones anteriores, Dios me libre que me caiga ahorita una revisión, ¿verdad? Pues llegaban y revisaban simplemente sobre lo que pudiesen encontrar. A ver, dame todo un ejercicio, dame todo un periodo y va a buscar la autoridad y en el momento que encuentre algún hallazgo se los dará notas, ¿verdad? Van a decir, ay, ¿qué pasa o qué beneficios me va a dar esta forma de facilitar, obviamente, esta forma de fiscalización? Que en el momento de que existe un hallazgo por medio de los comprobantes, pues se le va a notificar al contribuyente, ya se le notifica sobre un hallazgo preciso, exacto. ¿Sabes qué? Me estás facturando ciertas operaciones, tus declaraciones no me están coincidiendo, necesito que me aclares esta situación. Obviamente me voy del lado del contribuyente, que es el lado de ustedes, el lado de la facilitación. ¿En qué cuestión? Obviamente en cuestión de que ya va a existir mayor información estándar. ¿Para qué? Para quienes reciban comprobantes ya sepan la información, para quien emite la factura tenga identificados correctamente
sus conceptos, tengan identificadamente aquellos productos, aquellos servicios, cuáles causan impuestos, cuáles no causan impuestos, cuáles son las tasas, cuáles son las cuotas. Obviamente esta facilitación hará que en un futuro mis declaraciones sean más exactas, donde ya lo inclusive quienes presentan declaración anual lo vieron, recibieron incluso propuestas de su declaración, ya con información no solamente de ingresos, no solamente de retenciones, sino también inclusive hasta de sus propias deducciones personales. Entonces, ese es el futuro, en donde vamos a recibir ya inclusive propuestas para sus declaraciones mensuales, donde ya me facilitarán incluso el cumplimiento, obviamente, para estar evitando, obviamente, dejar de estar enviando declaraciones informativas, ¿no? En un futuro se eliminarán ciertas declaraciones informativas, como la famosa declaración del DIOT, que a muchos les da dolor de cabeza estarla enviando. Entonces, ¿por qué? Porque toda la información ya viene en el comprobante. Ya hay un apartado donde yo estoy manifestando cuál es el uso que le voy a dar al comprobante. Entonces ya no tengo que generar incluso ya una declaración informativa, ¿no? También, por ejemplo, inclusive estar enviando una contabilidad electrónica. Entonces, ese es el futuro, ese es el propósito en el cual nosotros vamos a apoyarnos directamente o apostarlo todo a la factura en esta nueva versión. La factura en números realmente pues ha ido aumentando en cuestión de la generación de la factura. Me voy a ir hasta 2005, donde obviamente había únicamente 236 emisores de facturas, generaban un volumen anual de 139.509 facturas, ¿no? Por ejemplo, ya ha ido acrecentándose la demanda, los usuarios, ya todos ya migran a partir de 2012, si observamos esta gráfica es como a partir de 2012 viene el boom, viene ya la utilización formal, ya viene la necesidad de emitir estas facturas de manera electrónica. Y bueno, tenemos una cifra inclusive hasta el mes de agosto de este año, donde pues ya tenemos esta cantidad que es realmente considerable en cuestión de facturas. Llevamos la mitad prácticamente en volumen de facturas emitidas que en comparación del año pasado. Estaríamos diciendo que estamos emitiendo cerca de un promedio de 200 facturas por segundo. Ahorita cada segundo que esté pasando, que estemos hablando, se están emitiendo más de 200 facturas. Entonces imagínense el resultado que vamos a tener y a partir de diciembre, obviamente esta migración generará esta necesidad de saber qué pasa con la factura electrónica. ¿Qué fue lo que ocasionó que existiesen estos grandes cambios? Bueno, existían ahí ciertos hallazgos o ciertas formas en las cuales tanto para la autoridad nos costaba trabajo identificar ciertas situaciones, como para el contribuyente inclusive identificar sus propias operaciones, poder identificar aquellas situaciones en cuestión de cobros, en cuestión de manejar y tener un perfecto control acerca de su contabilidad, acerca de su cobranza, porque ya todos sabemos que ya la mayoría de los productos o los servicios pues ya no se manejan directamente en efectivo de entrada y salida. Yo recibo un producto e inmediatamente lo pago, ¿verdad? Entonces la misma necesidad me hace que pues yo a lo mejor necesite promocionar primero mi producto antes de poder recibir, en este caso, esa contraprestación. Entonces, pues obviamente estos diagnósticos que se hacen, donde se encontraron este tipo de problemas en cuestión ya con la versión anterior, que se vienen inclusive manejando, comúnmente se les llaman prácticas indebidas, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, para efectos de nuestros negocios, nuestras empresas, no existía control de flujos de efectivo y cobranza. Se emitía la factura, si esta factura era crédito, cada vez que se emitía un pago, yo emitía otra vez otra factura de ingresos y llegaban a haber confusiones, inclusive para la autoridad. La autoridad te podía inclusive decir, es que aquí hay más ingresos de los que tú me estás declarando. O había confusiones, oigan, creo que estás duplicando aquí el producto. No, es que estás cobrando una parcialidad. Entonces, no teníamos forma de poderlo identificar específicamente dentro de la factura, ¿sí? Entonces, obviamente, para efectos de la autoridad, pues obviamente encontrábamos ese tipo de situaciones, encontrábamos facturas
con montos exageradamente elevados que cuando se pedía la aclaración resulta, no, es que era una factura de prueba. O encontramos malas prácticas en cuestión de facturas con RFCs inexistentes, a lo mejor no tanto por intención, sino por tal vez incluso desconocimiento de quien nos solicita el comprobante. Con comprobantes que existen con cantidades negativas, cosa que no es correcta. Y bueno, la lista continúa y continúa, ¿no? No es reproche, sino simplemente es detectar a manera de tener una opinión o en este caso una crítica constructiva para ver dónde estamos fallando, no solamente ustedes como empresa, sino nosotros también como autoridad para hacer más efectivo su cumplimiento. Obviamente, a manera de resumen, esta versión 3.3, ¿qué es lo que me está manejando como cambios? Principalmente existen reglas de validación, existen catálogos, lo cual ya nos permiten estandarizar la información. Ya lo venimos manejando, no es algo nuevo, esta estandarización por medio de catálogos. Yo me puedo inclusive mencionar, movimientos al RFC ya manejan catálogos, el propio cuestionario ya les asigna directamente sus obligaciones. Si yo me voy al pasado, nosotros elegíamos nuestras propias obligaciones, manejábamos, ¿se acuerdan los famosos numeritos? La 521, la 114, donde nosotros decíamos, soy impuesto sobre la renta por este asunto. Entonces, yo directamente, de manera fácil, mediante ciertas actividades, yo tengo esta actividad, me dedico a esta actividad, automáticamente se me asignan mis obligaciones fiscales. Ya no tengo esas dudas de saber si realmente tengo este impuesto, si realmente hay un impuesto de más. Entonces, ya lo venimos trabajando inclusive con esas actividades económicas. Lo venimos trabajando también quienes están presentando la contabilidad electrónica. Quienes presentan su catálogo de cuentas, recuerden que ya llevan un código unificador, ¿verdad? Ya estamos estandarizando la información. Entonces, ¿qué nos faltaba? Pues nos faltaba la factura. Entonces, se incluyen ya estos catálogos que van desde, todo el mundo va a decir los productos y servicios, las claves de unidad de medida, pero también los regímenes fiscales, el uso del CFDI, la relación que se tenga con CFDIs, el código postal, incluso las aduanas por donde pasa mis productos. Entonces, toda esa información ya está estandarizada, inclusive el tipo de moneda, ¿verdad? Obviamente hay ciertos campos en los cuales van a tener una estructura ya fija, otras tendrán ciertas reglas para efectos de información. Algo que también se incorpora es la verificación del RFC en cuestión del receptor, ¿sí? Anteriormente, ¿qué era lo que me verificaba? Pues únicamente que reuniera los requisitos de un RFC. 13 caracteres, persona física, 12 caracteres, persona moral, y de acuerdo al tipo de persona sería esa estructura, ¿no? Si es una persona física, 4 dígitos alfabéticos, después 6 dígitos numéricos y 3 dígitos alfanuméricos. Ahora, de manera inmediata, al momento de digitar el RFC, yo ya puedo verificar si realmente está correcto. Muchas de las veces hemos tenido la famosa confusión de al momento de digitar el RFC, ni más que nada en la homoclave, no sabemos si es una I o si es un 1, o no sabemos si es un 0 o una letra O. Entonces, esto ya me va a permitir, e inclusive me va a detectar aquellos registros federales en los cuales hayan sufrido una cancelación, que se hayan cancelado, por ejemplo, por duplicidad, por una cancelación por defunción, o hayan cancelado inclusive el RFC una persona moral. Entonces, el estatus que verifica el sistema de facturación cualquiera, vamos a hablar de cualquiera, es de que va a verificar que el RFC está registrado en el SAT y que no tenga un estatus de cancelado. Esa es una de las ventajas que va a tener. Incluye información para efectos de quien recibe el comprobante. La propia estructura de la factura automáticamente me va a generar el candado. Si yo manifiesto una cantidad negativa, me va a marcar un error, ¿sí? No permite de manera parcial ciertos recibos con conceptos valor cero. Se van a eliminar campos para hacer más eficiente la factura, no tanto, y también adicionalmente para que cumpla con los requisitos de ley. Y uno de los campos que más
generaba dudas era el de la eliminación del domicilio. No es que se esté eliminando, sino simplemente es que dentro de la factura esté apegado a la ley. Cuando viene la reforma en 2014, hubo una reforma donde modificaron legislación y una de ellas también fue el Código Fiscal Federal, en su artículo 29A, eliminan dentro de los requisitos del comprobante fiscal que tenga incluido el domicilio. Sin embargo, la propia plantilla o la propia versión 3.2 pues nos exigía manejar un domicilio. La versión 3.3 para estar apegado al Código Fiscal de la Federación es la razón por la cual ya elimina los datos del domicilio, tanto del emisor como del receptor. Lo que se maneja también de manera estándar es ya utilizar únicamente un código postal, que ahorita más adelante lo vamos a explicar. Y obviamente el objeto principal va a ser disminuir estos riesgos de cometer errores en captura, de reprocesar, de corregir, de cancelar y volver a emitir, porque muchas veces llegábamos a tener pues infinidad de cantidad de facturas canceladas. Adelante. Y le damos otro clic. Gracias. Ok. A manera de un esquema sencillo, o en este caso para ejemplificar un poquito la factura, vamos a detectar cuáles son los principales cambios que tiene esta factura. Uno de ellos es la forma de pago, el método de pago, que se corrige porque realmente la forma de pago y el método de pago lo teníamos invertido en la versión 3.2, ¿sí? Teníamos como forma de pago elegir si eran en parcialidades o en una sola exhibición, y como método de pago pues las formas de extinción de obligaciones. Entonces este apartado se corrige, ya se invierte, ¿sí? Entonces ya vamos a encontrar correctamente la forma de pago, la forma de poder cerrar una obligación, de poderla concluir como método de pago, el tipo de comprobante, que ahorita voy a detallar un poquito más esos cambios que se ha tenido, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de los datos del receptor lo que es un uso del CFDI, lo que es el uso y relación con otros CFDI, y lo que más hemos encontrado o que más salta a la vista en cuestión de una factura es que vamos a manejar un catálogo de productos, una clave de productos, una clave de unidad de medida estándar, de acuerdo a los catálogos que el Servicio de Administración Tributaria dispone para ustedes, ¿sí? Pero también poder identificar por cada concepto que nosotros agreguemos los descuentos y los impuestos. Esto que me da a notar, por ejemplo, en esta primera imagen que estoy viendo, ya puedo yo detectar qué productos causaron impuestos, ¿sí? Qué impuestos van a ser, cuáles son sus tasas, si algunas en este caso generaron cuotas o aquellos productos que están exentos. Porque muchas veces nos topábamos con un comprobante que tenía su subtotal y tenía su impuesto. Oye, pero como que no me cuadra, ¿no? No me cuadra el IVA, no me cuadra con este subtotal. ¿Por qué? Es que hay ciertos productos que no están causando. ¿Cuáles? Yo nada más veía mis productos. Entonces, con esta nueva versión de la factura yo ya puedo identificar qué productos causan impuestos, qué productos son exentos, cuál es la tasa. Si llegase a modificarse la tasa por cuestiones políticas, porque por ahí hay muchas propuestas políticas, ¿verdad?, que inclusive quieren volver a manejar el IVA diferente en franjas fronterizas, si se llegase a cumplir, pues obviamente yo ya tengo identificado ese tipo de situaciones. Adelante. Y vamos a detallar un poquito esos principales cambios que vamos teniendo. El primero va a ser el lugar de expedición. Obviamente no lo teníamos, no lo confundamos con el domicilio, porque el domicilio ya no forma parte del comprobante. ¿Desde cuándo? Desde 2014. Sin embargo, vamos a implementar ahora que dentro de la emisión del comprobante exista el lugar de expedición. Y lo que nos va a pedir de información es el código postal. ¿Cuál código postal? Será el código postal que tenga yo registrado como domicilio de la matriz o el domicilio de la sucursal. Se llegaba a existir por ahí inclusive la duda. Vamos a suponer, oye, ¿qué pasa si yo estoy aquí trabajando en Puebla, tengo mi domicilio fiscal en Puebla y resulta que vamos a trabajar a la ciudad de Monterrey? Y allá en la ciudad de Monterrey, después de haber prestado mis servicios, pues me piden que les genere una factura. ¿Qué código postal voy a manifestar si estoy en la ciudad de Monterrey? Entonces, ya se esclarece esta situación. Para eso el SAT dispone
de unas guías que están disponibles en el portal del SAT, las cuales me aclaran este tipo de situación. Me dicen, ¿sabes qué? Cuando vayas a utilizar el código postal, vas a manifestar el código fiscal que tienes en tu domicilio, en tu matriz, en tu domicilio fiscal. Claro que si yo tengo una sucursal, por ejemplo en Monterrey, y estoy allá en Monterrey, obviamente el código postal sería de la sucursal que tengo registrada en mi base de datos. Entonces la lógica sería el código postal de Puebla. El régimen fiscal. El régimen fiscal, si nosotros recordamos versión 3.2 o estamos utilizando 3.2, nos vamos a acordar ahorita de la versión que estamos trabajando, o si es que ya migraron, felicidades, es que teníamos un apartado de configuración de datos donde nosotros manifestábamos el régimen fiscal y realmente lo teníamos abierto, ¿verdad? Podíamos poner lo que nosotros quisiéramos. Si yo era honorarios, a lo mejor le ponía honorarios o le ponía tal cual, persona física, actividad empresarial y profesional, ¿no? Entonces, pues realmente yo no tenía una regla exacta para poner ese tipo de información. Entonces, si yo llegase inclusive a cotejar varias facturas, pues a lo mejor tenían el dato de manera diferente. Entonces, de igual forma se estandariza, ya existe un catálogo, dependiendo del tipo de persona que sea, si soy persona moral o persona física, voy a seleccionar mediante ese catálogo el régimen fiscal, de acuerdo a los regímenes que dispone el Servicio de Administración Tributaria. Sería el concepto tal cual como viene en la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Régimen fiscal, régimen de incorporación fiscal, persona física, actividades empresariales y profesionales, personas morales del régimen general de ley, etc. La forma del pago, el método de pago, ya lo comentamos hace un momento en la imagen de la factura, que lo teníamos invertido, ¿verdad? Teníamos invertido como método de pago, manejábamos formas de extinción de obligaciones, efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, etcétera, 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 ¿verdad? Y como forma de pago, pues teníamos la opción a seleccionar si era una sola exhibición en parcialidades. Con esta nueva versión se corrige esta situación, se invierte y ahora sí, correctamente vamos a tener las formas de pago y el método de pago de acuerdo a los principios legales o a la fundamentación legal. Dentro del tipo de comprobante, bueno, nosotros conocemos, quienes manejan versión 3.2, manejamos tres tipos de comprobantes, ¿verdad? El comprobante de ingresos, el comprobante de egresos y el comprobante de traslado. Con esta versión 3.3 ahora vamos a manejar 5 tipos de facturas. La factura de tipo ingreso, la factura de tipo egreso, la factura de tipo traslado, la factura de nómina y la factura de pago. Que si somos observadores, pues prácticamente estos dos tipos de facturas los veníamos ocupando, pero los manejábamos como de tipo egreso, ¿verdad? Quienes manejaban nóminas, manejaban su comprobante para sus trabajadores y hacían un comprobante de egresos. E inclusive, si generaban notas de crédito, aplicaban un descuento, pues también generaban una nota de egreso, o un comprobante de egreso, más bien. Entonces llegaban a haber confusiones, ¿no? Si realmente de qué tipo de comprobante es el que estoy generando, si estoy viendo un chorro de comprobantes de egresos. Entonces, sacamos esos dos tipos de comprobantes y ya los vamos a encontrar con su propia forma de identificación. El comprobante de nómina, que no cambia, seguimos trabajando el complemento de la versión 1.2 que salió en el mes de abril. Lo único que ya, en este caso el complemento, seguimos utilizándolo, no hay cambios, o sea, no se espanten porque luego me dicen que si apenas llegamos a encontrar la versión 1.2, ni modo que me la vuelvan a cambiar, no, sigue igual, no hay problema. Y obviamente ya poder identificar aquellos comprobantes cuando se realicen pagos, ¿sí? Que propiamente también serían egresos en su defecto. Adelante. Ya lo comentamos también, lo vamos a volver a comentar, el uso del CFDI, ¿sí? Para aquellos quienes reciben el comprobante o a quienes vamos a emitir el comprobante, vamos a adicionar la pregunta. Antes decíamos, ¿va a querer nota o factura? Entonces, ¿va a querer factura? ¿Cuál es el uso que le vamos a dar al CFDI? Porque ya ahora vamos a preguntar el uso que le vamos a dar al CFDI. No hay problema, si no, en este momento, por cuestiones de que nos estamos adaptando a esta factura, vamos a manifestar, si no se tiene esa información, vamos a mandar un concepto que se llama por definir, ¿sí? El uso es de manera opcional. Si no se tiene la información,
se va a manejar por definir. Recomendación obviamente será que ya estemos también acostumbrándonos a manifestar el uso que le vamos a dar al CFDI, ¿sí? No estamos ahora sí que con esto balconeando a la gente, ¿no? Sino simplemente ya vamos a nosotros desde el momento que solicitamos el comprobante manifestar dónde vamos a canalizarlo para mis efectos contables y mis efectos de cumplimientos de obligaciones incluso. También para efectos de aquellos comprobantes donde estemos manejando parcialidades, donde estemos manejando descuentos, estemos inclusive sustituyendo facturas, generábamos por ahí dudas o teníamos dudas cuando teníamos la versión 3.2 que decíamos, oye, yo voy a cancelar la factura, la voy a cancelar y resulta que voy a generar una nueva factura, pero si estoy en otro periodo, la autoridad no me la va a considerar como otro tipo de ingresos, yo nada más la estoy sustituyendo. Me decía anteriormente las reglas, decía, bueno, en el concepto vas a manifestar que la factura está sustituyendo al folio fulano de tal fecha, ¿verdad? Pero si se llegase a emitir ese comentario dentro del concepto, pues llegaba a haber confusiones, ¿verdad? Llegaba a haber confusiones para efectos de que me consideraran la factura inclusive hasta 2 veces. Entonces, se implementa dentro de esta nueva versión el tipo de relación y el CFDI relacionado, en donde, por ejemplo, si yo voy a cancelar una factura, yo voy a poder manifestar que como tipo de relación voy a sustituir un CFDI previo y voy a poder vincular por el medio del folio fiscal la factura que estoy sustituyendo. Entonces ahí sí voy a decir, estoy sustituyendo un CFDI previo y voy a poner el número de la factura que cancelé. Si se trata, por ejemplo, de un comprobante que estoy emitiendo por cada parcialidad, por cada pago, pues voy a vincular, ¿cuál? Pues el folio de la factura origen. Yo voy a emitir una factura por un producto a crédito, obviamente me van a dar el bien, me van a dar la factura por el valor total de ese bien, ahorita vamos a verlo con un ejemplo ya más gráfico, y cada vez que me paguen, cada vez que me den una parcialidad, obviamente me van a emitir una factura. Y en esa factura, obviamente sería una factura de tipo pago, y voy a manejar que la relación que voy a tener con esa factura, de la factura origen, del valor total de mi producto, obviamente esa factura tendrá un complemento donde vendrá el monto que efectivamente percibí en esa parcialidad. Entonces ya hay un control, inclusive para mis áreas de cobranza, para las áreas contables, yo ya tengo inclusive cómo poder dar seguimiento a esos pagos por medio de sus comprobantes. A mí como receptor, pues obviamente ya tengo un control porque yo estoy viendo mi comprobante. No es algo nuevo, ya lo venimos haciendo, simplemente ya no estábamos a emitir un comprobante de ingresos porque por reglas lo tenemos que hacer, ¿verdad? Las reglas no cambian, no han cambiado, nada más estamos cambiando el formato de la factura. Entonces, obviamente yo tengo que estar emitiendo ese comprobante, pero para evitar esas confusiones de que no pueda identificar ese ingreso o el monto de esa parcialidad contra qué factura es, ese es el motivo por el cual ya existe esta relación. Los descuentos, tanto los descuentos como los impuestos, pues prácticamente se capturaban de manera global. Capturábamos nuestros conceptos, teníamos un subtotal, sobre este subtotal, ¿qué hacíamos? Pues desglosábamos el IVA trasladado, desglosábamos el IEPS, aplicábamos una cantidad de descuento para tener el total final. Ahora, en esta versión 3.3, simplemente lo que vamos a hacer es manifestarlos de manera individual. Por cada concepto que vayamos manifestando, tendremos que realizar el desglose correspondiente de los impuestos, ya sean trasladados, ya sean retenidos, e inclusive la aplicación del descuento. Si yo manejo 2, 3, 4 conceptos y a lo mejor 2 manejan un descuento, pues yo ya lo voy a poder identificar qué productos son los que se les aplicó dicho descuento. Y lo que realmente cuando vimos por primera vez la versión 3.3 nos dio dolor de cabeza, que es incorporar una clave de producto o servicio, en donde utilizando los catálogos que el SAT tiene disponible en su portal de internet, pues teníamos que vincular simplemente una actividad de acuerdo a ese catálogo. Y venían las primeras dudas, oye, a ver si encuentro mi producto, o mi producto no está